YouTube me abrió el corazón. Pues dice Mardía 2 cosas. Primero, que YouTube puede ser algo así como un camino espiritual porque puede abrirte el corazón. Y segundo, que estoy guapísimo con este jersey naranja. Sobre todo lo segundo, Eso es porque hack. no se lo quería comprar. Era demasiado colorido para él. Pero claro, quería algo donde sentirse cómodo y yo dije, pero si es que con eso pareces como una chimenea en medio de un hogar cuando fuera está nevando, ¿sabes? Así que me ha encantado. Estoy con ganas de estar todo el día así pegadita a él. Sí, yo la verdad es que me siento un poco incómodo porque yo soy como Batman. Solamente trabajo el negro o un gris muy, muy, muy oscuro. Así De hecho, hay que decirle que está guapo, porque si no se lo va a quitar. de hecho, aquí en el canal normalmente me veis con una camiseta azul, pero porque aquí he hecho como un estudio y me parecía que el azul era lo que mejor quedaba con este decorado y con este fondo y me la pongo solo para esto. Los que me conocéis en la vida sabéis que voy de negro o gris, como la oveja negra o gris. Así que eso, hay que decirle que está guapo, porque si no se lo va a quitar enseguida. O sea. Todo el que opine que esté guapo, dejadlo en comentarios. Además, cuando lo compramos le dije, a mí me gusta, así que da igual si te gusta a ti. Y ya veréis cómo a vosotros os va a gustar también. Ha sido una encerrona y todavía me siento raro, yendo así como tan colorido. Sí. Bueno, ahí bendita chimenea, vivamos el fuego del corazón de Rafa Millán para hablar hoy sobre un tema sobre el que hemos estado reflexionando y que puede ser políticamente incorrecto, a lo mejor, ¿no? Es raro. Es raro. Es como raro. Depende de en qué ámbito te muevas, y yo sé por qué lo dices, si es políticamente incorrecto, y de hecho es lo más políticamente incorrecto de cierta manera, aunque esto lo voy a dejar en el misterio de lo que podemos hablar hoy. Así es. Pero vamos a hablar de cómo YouTube, también YouTube, puede abrirte el corazón. Hay personas, sin embargo, que entienden que la tecnología, y especialmente la tecnología que tiene que ver con la imagen y con las redes, sería como todo lo contrario imaginable a un camino espiritual, la antítesis, el obelisco del mal, las vísceras del monstruo. Sin embargo, tú aquí estás haciendo una propuesta distinta en la que yo estoy bastante de acuerdo, luego yo iré dando mi opinión, así que venga, exponlo. Bueno, en primer lugar, yo soy una de esas personas, claro, qué porque paradoja. siempre he sido como mi abuela y a mí me gusta todo lo que me suene como a tradicional, es decir, yo qué sé, a cocinar con el puchero en el fuego, las brasas, poca tecnología, ir caminando a los sitios, tener un ritmo pausado, todo esto a mí es como que me conecta con mi corazón. Sin embargo, lo tecnológico y más lo ultra tecnológico es como en principio me espanta. Lo que pasa que es que también... Nada te turbe, nada te espante. Y también para conciliar o para sanar esa herida simbólica, de repente la vida me ha traído a una persona como Rafa Millán, con quien compartir la existencia, y él, en cierto sentido, o en ese aspecto concreto, es lo contrario, ¿no? Porque a ti desde muy jovencito, desde muy pequeño, te ha traído lo tecnológico, se te ha dado bien. Es decir, no solo es que le haya traído, sino que así porque le guste, sino porque era una cosa que programabas desde muy pequeño. O sea, es una cosa muy del alma, porque si no, con 8 años una persona no programa, sino siente un interés como muy genuino por eso. Bueno, yo me puse a programar porque me quise imponer a mí mismo hacer un trivium y un quadrivium, pero del siglo XXI. Y me pareció como que los 4 saberes, ciencias o disciplinas que había que estudiar en el siglo XXI equivalentes al trivium medieval serían la música, el ajedrez y la informática y la filosofía. Entonces yo me propuse a mí mismo estudiar eso, pero luego es cierto que los juegos de lógica como el ajedrez o la programación me han apasionado desde pequeño y no lo puedo evitar. De hecho es algo que he querido arrancarme conscientemente de mi alma, he querido operarme y quitarme ese trozo, mutilarme y tirarlo a la basura. Para ser más tradicional. Para ser más tradicional y más espiritual, y no he sido capaz. De hecho estamos preparando un vídeo muy interesante sobre las famosas inteligencias artificiales que se vienen, sobre el ChatGPT, el DALL-E 2, el Midjourney y todas las demás, que va a ser muy interesante. Así es, ¿no? Y entonces, en principio es algo que, sin embargo, es muy lejano como a mi sensibilidad y a mis gustos y a las tendencias naturales de mi alma, que se mezclan mucho mejor con todo lo natural, con los ritmos más tradicionales, etcétera. Pero esto lo vamos elaborando. Un día Rafa Millán me propone, estaba yo recién embarazada de Nuri, es decir, en 2018, a inicios de 2018, él intenta como aunar o unificar sus diferentes dones, como esta formación en el quadrivium medieval que comenta, y entonces se da cuenta de que se pueden conciliar esas diferentes vocaciones en un canal de YouTube. ¿Te acuerdas de eso, no? De ese proceso, ¿no?, que hiciste. ¿Por qué? Porque podía comunicar, porque es un comunicador y tienes una vocación a la comunicación, porque puede
plantearse las cuestiones de psicología y de espiritualidad que más, de alguna manera, más le interesan y a la vez compartirlas con el mundo, porque ha estado toda la vida estudiando, leyendo filosofía y hemos formado parte durante mucho tiempo de un camino espiritual y de un anhelo espiritual y además lo puede hacer en pareja de tal manera que podemos tener algo compartido que esté más allá pues del compartir casa, de la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente de ahí surge este YouTube. Lo dices como si fuera algo para mí, pero voy a decir una de esas cosas que te avergüenzan un poco. Yo te prometo que mi intención primera, desde que nos casamos, era la de abrir un medio para que tú pudieras expresarte. ¿Te acuerdas que lo intenté, que quería hacer un blog, una revista, incluso una revista que se pudiera publicar en papel? Y finalmente me pareció que lo más interesante sería el canal de YouTube, también para mí, por supuesto, pero yo quería generar un medio en el que tú pudieras brillar. Sí, eso es verdad, porque es como una especie de carta de amor, ¿no? Eso es. Es una sutil carta de amor que lanzó al principio porque enseguida me animó y yo no quería porque eres como tu abuela. Porque soy como mi abuela y de repente tener una cámara con un objetivo negro que es como una especie de agujero negro que te objetiva pero que no te da calidez, ¿no? Tener una mirada de una persona concreta al lado, para mí era como horrible, ¿no? Y muy objetivizante, ¿no? Y entonces convertía al receptor posible, lo convertía en una especie de masa amorfa, no sabía quién tenía allí, ¿no? Sin embargo, y esto es lo bonito, ¿no? Que cualquier cosa que se lanza, cuando es lanzada con una intención precisa, puede volverse cura y puente hacia la realización de nuestros dones. Pues según empezamos a hacer vídeos, que era algo que de alguna manera nos había sugerido también Maulana Signasin en Chipre, una vez que estuvimos en Chipre, según empezábamos a hacer vídeos, nos empezamos a dar cuenta de que sí, de que era una vía adecuada a través de la que canalizar nuestros dones, ¿no? En particular, empezaron a brillar unas cuantas cosas, ¿no? Había como cosas que eran como lucecitas fuertes. Una, la que tenía que ver con encontrarnos con otras personas de distintas tradiciones o distintos ámbitos de la psicología o de la espiritualidad o de la literatura o del ámbito científico incluso, que tenían cosas muy hermosas que aportarnos, porque eso nos obligó a leer mucho, no solo a leer con mucha conciencia, sino el mero hecho de plantear preguntas o de plantear cómo puede tener como unos frutos hermosos el encuentro, hace que también te tengas que estar planteando a fondo tú mismo quién eres, ¿no? Es como en realidad es un método de autoindagación. Y entonces eso nos generó como una formación cada vez más abierta y la posibilidad de encontrarnos con gente que ejercieron como de pequeños maestros en nuestras dudas existenciales y filosóficas y experienciales, ¿verdad? Sí, sí. Y la interlocución con ellos, prepararte el texto y luego tener la persona física real con la que poder hablar en cámara y fuera de cámara, que como en todos los congresos o en todas las reuniones, normalmente lo más significativo es lo que pasa en el pasillo y lo que por desgracia no puede verse en cámara. Así es. Y entonces esto ha ido poco a poco como abriendo nuestra mente y abriendo nuestro corazón, ¿no? Y a la vez ha sido una fuente de encuentro con personas que podríamos decir o denominar hermanas. O sea, personas muy afines de corazón. A lo mejor no eran afines en cuanto a que compartían un mismo carné de identidad, en el sentido que ni son del mismo país, a lo mejor no son de la misma cultura, a lo mejor no tienen la misma formación que nosotros, a lo mejor no pertenecen a la misma tradición formal o no tienen los mismos rituales en su día a día y, sin embargo, por debajo de todas esas identidades más superficiales había una identidad más profunda y quizá indecible, que está más allá de lo que se puede decir o concretar en un carnet de identidad, que nos unía a ellos, ¿verdad? Sí, sí, así es, totalmente. Bueno, voy a meter la cuñeta publicitaria. Ya sabéis que a final de febrero, el último fin de semana, estará en Zaragoza, presencial y online, la que yo creo que va a ser la jornada sobre psicología transpersonal más potente que yo conozca, que se hace este año en España, en el ámbito castellano parlante. Y estaré Amardía, estaré yo y estaremos con personas del ámbito de la cultura como Teresa Viejo y Sánchez Dragó y algunos en mi humilde opinión, de los mejores representantes de la psicología transpersonal. Vendrá Román Gonzalvo de la transpersonal iberoamericana, vendrá Jorge Ferrer, vendrá García Campayo, Vicente Merlo, Pablo Beneito, la maestra Zemberta Meneses y muchos otros con parte teórica y práctica. No os lo perdáis.
Ahí, bueno, y tiene relación con esto también. Y tiene relación con esto, claro, porque todo esto se ha abierto. Nosotros estamos ayudando a organizar esta jornada en la universidad pública a través de Javier García Campayo, que amablemente nos ha permitido colaborar con él a través del Máster de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza. Y entonces, junto a Román Gonzalo, que es amigo de toda la vida, que estudiamos juntos la carrera y que le vamos a traer muy pronto al canal para hablar de psicología transpersonal, pues hemos hecho como un buen triunvirato, y como los tres mosqueteros de la psicología transpersonal, pues estamos organizando esta jornada, que va a ser preciosa. Así es. Y seguimos un poquito por ahí. Yo el otro día reflexionaba, porque soy muy crítica con las redes sociales, con el uso que se hace de las redes sociales, pero me daba cuenta de que el hecho de que proliferen ahora y que sea tan central en el mundo globalizado actual el tema de las redes sociales implica que somos seres sobre todo relacionales, ¿no? La importancia que tiene para todos nosotros la relación, aunque se resuelva de manera muy superficial en el modo en que nos enfrentamos a las redes muchas veces. Y entonces sacaba también una perla de esto, y es que me daba cuenta, esto lo has dicho tú a veces, ¿no? De que dices, a ver, ¿cuánta gente pudo entrar en contacto directo o saber de la existencia de Jesús mientras Jesús estaba vivo de manera concreta en el siglo I, en la Palestina del siglo I? Pues muy pocos. ¿Cuánta gente pudo ver o encontrarse o hablar directamente con Jesús o recibir sus milagros en ese momento histórico? Muy poco, o sea, muy poco. Incluso aunque los Reyes Magos viajaran realmente desde Oriente, guiados por esa estrella, la interacción concreta que pudo él tener y el encuentro con otras almas fue mínima, ¿no? De tal manera que si nosotros hubiéramos nacido en el siglo VIII, en el siglo XII, en el siglo XVIII, nos habríamos relacionado prácticamente, a no ser que fuéramos grandes viajeros, pero aún así encontraríamos en nuestros viajes a 4 o 5 personas, nos habríamos relacionado con un núcleo muy pequeño de personas. De ese núcleo tan pequeño de personas, ¿cuántas personas podía haber afines, realmente afines a nuestro corazón? Pues muy pocas. Es decir, yo pienso, si mi mundo se redujera a las relaciones que tengo vecinales, a las relaciones que tengo familiares o a las relaciones que tengo con compañeros de trabajo, ¿cuántas personas encontraría yo afines realmente en mi vida? Unas pocas, un puñado. Sin embargo, con las posibilidades que abre esta como red, esta gran tela de araña mundial, ¿no?, que tiene que ver con la globalización, hace que almas muy afines puedan encontrarse más allá del tiempo, más allá del espacio. Es decir, almas muy afines que abran un canal en YouTube y de repente pues tengan ciertos seguidores, que en principio estos seguidores son todos almas también afines, ¿no? Porque si no ves reiteradamente unos vídeos concretos en YouTube, hacen que se vuelva mucho más posible que almas muy afines entren en contacto. Y esto no se ha podido producir en ningún ningún siglo anterior, ¿verdad? ¿No? Wow, es genial porque parece que Mardía está entrando en el siglo XXI, ¿no? Se va dando cuenta, anda, si estoy en el siglo XXI, ¿no? De pronto has caído aquí y has dicho, y a ver qué hacemos con esto. Reflexionando sobre lo que dices, tal vez el punto sea que las relaciones que se dan a través de las redes pueden llegar a ser... Todo depende, como siempre, del uso que se le dé. Una cosa que decía, por ejemplo, en esto coincidían tanto Escotado como Luis Cencillo, que vivimos en la época de la máxima libertad y eso implica a la vez una enorme responsabilidad que nadie es capaz de asumir o que muy pocos son capaces de asumir, y entonces al final acabamos ahogados en toda esa libertad sin saber muy bien qué hacer y yendo siempre pues como a las conductas de mínima energía potencial digamos como las más fáciles o rápidas, ¿no? Por eso es el momento como de todo es rápido y superficial, ¿no? Que importa más como el empaquetado que el contenido. Y tal vez con las relaciones que se dan por redes ocurre algo así, por eso son un poco neurotizantes, porque tienden a ser relaciones muy de superficie en que nada más que estamos relacionándonos a través de una imagen, de la imagen que queremos dar y que queremos proyectar, y encima con la sensación de que podemos controlar un poco esa imagen que damos a los demás. Y eso sería pues un campo abonado para el narcisismo, el que no se haya que es literalmente eso, enamorarme de mi propia imagen y querer proyectar esa imagen matando la realidad de mi alma que hay detrás. Entonces, para el que no esté un poco trabajado o no sepa bien cómo manejar ese exceso de libertad que de repente nos dan las redes, y el que no tenga la humildad de ponerse en su lugar y acabe pensando que su opinión vale lo mismo que la de todos los demás, cuando no es así, pues entonces obviamente estamos también abocados a un mundo que ofrece muchas posibilidades, pero también muchas posibilidades para la neurosis. Y por acabar de completarlo con, con esta presentación que nos has dado, es verdad que en un mundo tradicional hubiéramos conocido a mucha
menos gente, pero probablemente no hubiéramos tenido la necesidad que tenemos ahora de encontrar gente afín, porque viviríamos ya en un contexto cultural que también nos ha configurado a nosotros, de tal manera que seríamos todos bastante más parecidos. Y eso tiene parte buena y parte mala. Y como diría Sencillo, pues en las libertades tradicionales eran mundos, los mundos tradicionales eran lugares o espacios en los que no había lugar para la libertad individual, pero por eso mismo tampoco había mucha neurosis. Y hoy en día hay mucha más libertad y también mucha más neurosis, ¿no? Ambas cosas van juntas. Entonces eso lo hace complejo. No quiere decir que era volver para atrás, casi al contrario. Yo cada vez estoy más encantado con el siglo XXI, aunque esto en el contexto en que estamos sea políticamente incorrecto. Sí, estoy leyendo el libro ahora. A mí me conociste en la etapa pre-redes. Luego hubo que hacer un proceso y ya nos tuvimos que casar en la etapa por redes, porque tuve que hacer un proceso, pero lo que es conocerme, yo era como el que vivía a tu lado en el barrio. Bueno, no vivías a mi lado, escribías en la misma revista. Escribíamos en la misma revista, nos conocimos en el mundo, no en el mundo virtual, sino en el real, digamos. Sí, es verdad. Pero es que estaba leyendo, que no me acordaba del autor, del nombre, entonces digo, ay, que no me sale y te quiero hablar sobre ello. Estoy leyendo Amor líquido, Bauman. Sí, de Bauman, y entonces, claro, él, digamos, sobre todo resalta todas esas sombras que genera la posibilidad de que las relaciones se vuelvan muy superficiales, ¿no? Y así es, ¿no? Yo solo estoy como rescatando, aquí solo estoy rescatando como una perla en medio de toda esa vorágine de superficialidad. Pero esta reflexión que hacías me lleva mucho a una reflexión que hice yo cuando hice la tesina, ¿no? Hice la tesina sobre la conversión de San Agustín, y entonces esto también va a sonar un poco historicista, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? En que tenía la sensación de que el proceso de la historia genera una especie de apertura de posibilidades de lo humano, ¿no? Hay un ensanchamiento de posibilidades de lo humano. Entonces, en este ensanchamiento de las posibilidades de lo humano paulatino que se va dando, por un lado, uno tiene la posibilidad de estar cada vez más lejos de la fuente, ¿vale? Esto tendría que ver con la libertad de la que tú hablas. Cada vez podemos estar más lejos de la fuente, pero a la vez cada vez podemos estar en cierto sentido más cerca. Porque cuando uno hace la entrega consciente a la unidad, el gozo es mucho mayor porque procede de esa posibilidad de que la distancia sea más grande, entonces la cercanía se hace más gozosa que cuando a uno no ha tenido otra oportunidad que la de estar cerca de la fuente. Claro, ¿sabes? has hecho como ya todo el viaje de la conciencia, ¿no? Muchas veces desde el ámbito, por ejemplo, de la psicología transpersonal o desde ciertas formas de espiritualidad se hace esa pregunta. ¿Y para qué todo este lío? ¿Por qué no podemos seguir como en la gozosa y completa autocontemplación de la unidad en sí misma, sino que tenemos que separarnos, creernos conciencias individuales, enfrentarnos con nuestro mundo inconsciente, con el mal, la sociedad y con el mundo, para luego volver a reintegrarnos en esa unidad en la que siempre estuvimos y a la que siempre pertenecimos? Pues porque hay que vivir, como tú dices, todo ese proceso de alejamiento para que luego cuando vuelves al origen ya no solamente hay faná, ya no solamente hay anodamiento o disolución en la divinidad como la gota en el océano, sino que hay una pervivencia de una cierta individualidad en esa unidad o en esa totalidad sin que a la vez haya diferencias, una individualidad que es y no es al mismo tiempo, y entonces se tiene que dar como todo ese proceso, ¿no? Primero hay que alejarse para luego volver. Y es cierto que una de las fortalezas del ser humano del siglo XXI es que, de occidental, que moderno que conocemos, es que precisamente por no tener ninguna forma, su corazón está abierto a todas las formas, que es algo muy sufí, por no estar como únicamente identificado de manera tal vez un poco estrecha con una única tradición o con una única estructura, se genera como una apertura donde puede ser, ojalá, que su corazón se vaya abriendo de una manera seria a todas las posibilidades, a todas las formas. Estamos hoy un poco progres, con perdón de la expresión. Hoy tenemos el día, es un día, ¿no? No, yo no. ¿Por qué? Yo Para no mí estoy progre. No, para mí el problema sería ahí, como siempre, tomar una parte por el todo, la sinécdoque, ¿no? O idolatrar la modernidad como el mejor de todos los tiempos posibles, o lo contrario, ¿no? Idolatrar la tradición de manera un poco retroromántica o nostálgica, como aquello a lo que hay que volver y cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando lo que estamos llamados es necesariamente, porque además no nos queda otra, a interpretar nuestro tiempo, nuestro lugar en él y intentar integrar todos los aspectos de lo real, coger lo bueno de la modernidad, respetando lo bueno de la modernidad, digamos, pero no hay que coger todo el paquete, y lo mismo pasa con la tradición. Esto es algo muy fuerte, pero cada vez lo digo más así, de una manera, por ejemplo, transpersonal.
No hay que tirar, como dice Gulliver en una metáfora muy habitual, que hay muchos críticos de la tradición que lo que hacen es tirar el agua sucia del baño, porque es verdad que la tradición cometió muchos horrores y muchos excesos, pero junto al agua sucia del baño tiran el niño, ¿no? Pues esto no hay que hacerlo ni con la tradición ni con la modernidad. Estamos llamados, y yo creo que no va a quedar otra si no queremos ir a un enfrentamiento global, a encontrar como un lugar de encaje y de encuentro entre ambas cosas que se integren dialécticamente, una antítesis y una tesis, a un nuevo nivel, a una síntesis. Sí, y además, otra vez historicista y hegeliano. Ahora hegeliano, ya lo que faltaba. Pero, lo peor. Sí. No, hay otra cosa que me interesa decir aquí, y es que, claro, ante tantas posibilidades, ¿no? Y ante esa como amoralidad de lo tecnológico, que en el fondo hay una amoralidad muy fuerte de lo tecnológico, de nuevo, todo queda en la intención que tengamos, ¿no? Es decir, si nuestra intención, la intención con la que nos conectamos a Internet o con la que nos abrimos un perfil de Instagram, si la intención es luminosa o hemos hecho el ejercicio de purificar esa intención de tal manera que lo hacemos desde el amor más genuino, entonces la tecnología se pondrá al servicio de eso. Si nuestra intención es muy oscura o muy superficial, no tiene por qué ser oscura, simplemente es superficial, la tecnología se pondrá al servicio de eso, ¿no? Entonces, de nuevo, más allá del tiempo al que pertenezcamos, del lugar al que pertenezcamos o del contexto cultural al que pertenezcamos, el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos es solo el de purificar nuestra intención. Solo eso. Y si purificamos nuestra intención, entonces la tecnología no nos problematizará per se, porque solo la utilizaremos como un instrumento para poder dar salida a esa intención purificada, ¿no? Entonces la vida y esto lo dicen también todas las tradiciones, la clave es como el purificar la intención. Entonces tenemos que poner nuestro foco ahí, no en la positividad o en la bondad o en la maldad de lo tecnológico, sino lo que tenemos que hacer es purificar nuestras intenciones y generar un ambiente alrededor en que esas intenciones de los demás también puedan ser purificadas, ¿no? Sí, recordaba ahora esto para complementar lo que dices, lo del McLuhan, de que el medio es el mensaje, y también a la vez de que lo que dices es verdad, también estamos aquí metidos en la hidra de mil cabezas, dentro como de ese ojo de Sauron, que es la pantalla que todo el mundo está mirando en sus casas, en el móvil, en la televisión o en el ordenador, pidiéndoos que os suscribáis, que nos dejéis comentarios y que nos deis a like. Y por la propia dinámica del medio, además, no lo podemos hacer de otra manera, porque si no sería un montón de trabajo que no iría a ninguna parte, ¿no? Entonces, siempre somos como a la vez aquí como fin y medio o algo así, ¿no? Al estar metido en un medio o en un canal, ¿no? Literalmente. Así es, en un canal. Entonces, ¿tú dirías que el canal de YouTube ha sido una especie de camino espiritual para nosotros? ¿O está siendo una especie de camino espiritual? Está siendo un camino, sobre todo, de mucha apertura, porque lo que tú ya has dicho, todas las personas que hemos podido conocer, como el hecho de interpelarme y de espejarme con otras personas también me obliga a afinar mucho mi identidad y a saber quién soy yo, el mero hecho de tener que hablar hacia un público desconocido a través del implacable ojo de la cámara, también de alguna manera hace que tú tengas que refinar mucho tu discurso y ir afinando cada vez más y tensionando lo que dices cada vez más. Entonces, claro, tengo otra y el cosa hacer algo contigo. Decir. Venga, pues venga, que nos tenemos que ir ya. Venga, venga, sigue. No, ya está. No, hay una última cosa que me planteaba el otro día, y es que normalmente parece que... es que hoy estoy solo sacando el lado positivo, así que por eso tú me lo compensas, ¿vale? Venga, vale. Normalmente se habla de que el uso de este tipo de redes, canales, etcétera, lleva a la insinceridad, ¿no? A la insinceridad. Sin embargo, mi sensación, para mí, es que el trabajo que hemos hecho estos años en YouTube lo que ha sido es una fuente de sinceración. ¿Por qué? Porque se tienen que dar dos cosas a la vez. Como los que nos veis, la persona que nos estás viendo ahora puede ser potencialmente cualquier persona del mundo que hable castellano, o sea, sí que estamos limitados por el código, pero como puede ser cualquier persona del mundo, de cualquier edad, de cualquier contexto cultural, económico, religioso, eso nos obliga, por un lado, a tener mucho cuidado, pero no a ser falsos, sino que como puede ser potencialmente cualquiera, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero a la vez lo tenemos que sacar de un lugar muy profundo que hay en nosotros, porque si no, no hay punto de apoyo. Como en la cámara no hay punto de apoyo, el único punto de apoyo que podemos tener tiene que estar en nuestro corazón. El cuidado
al hecho de que tú puedes ser cualquiera y entonces podemos herir tu sensibilidad con cualquier palabra y entonces por eso hay que tener cuidado porque queremos generar paz, no generar discordia, ¿no? En la medida de lo posible y siempre limitados. Y entonces, por un lado, tenemos que ser cuidadosos, pero por otro lado, hemos de buscar el punto de apoyo en lo más profundo de nuestras vocaciones personales y en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, al final, puede ser también un vehículo de sinceración. Amén, amén, justo Es así raro, es. Qué interesante. Es raro, que yo haya llegado a esta conclusión. Hemos empezado postulando que yo soy el tecnófilo y tú la tradicionalista, sin embargo, más bien tú has estado defendiendo la tecnología, las redes y los medios y yo he estado criticándolo. Sí. Así son las paradojas y las dinámicas y las dialécticas de la vida, ¿no? Claro, y más es de la que pareja. como hoy vienes de naranja... Claro, volviendo a lo importante que es mi jersey, no sé si será un punto muy... No, porque lo estaba pensando porque en realidad el jersey me lo ha comprado ella y yo no lo tenía muy claro y casi me ha obligado a ponérmelo, entonces no estoy muy claro si eso es algo que se puede leer como algo muy machista porque tú me compras la ropa o muy feminista porque me obligas a ponérmela o las dos cosas a la vez. Hemos ido los dos a comprarlo, o sea, no digas que yo te lo he comprado yo quería así. Un jersey que es la primera vez en yo que sé qué, en 10 o 12 años que voy a comprarme una prenda de ropa, esto es increíble. Y yo he aprovechado porque como no se compra nunca... Para mí era un mundo totalmente esotérico, el H&M o no sé qué. Es una realidad muy rara esa, como una cosa muy rara. Sí, está como... Es verdad. No le pega nada, está ahí metido en una tienda de ropa y tú dices que está claro que no es su hábitat. Me miraban raro, yo veía que estaba ahí como el segurata y las chicas ahí que me miraban un poco raro, ¿no? ¿Y este qué hace aquí? ¿No? Sí. Sin embargo, está guapo, ¿verdad? Decídnoslo en comentarios si está guapo o no. Eso es lo más importante del vídeo. Ya sabéis además que siempre venimos aquí a grabar como podemos improvisadamente y que no hemos preparado nada, ¿eh? Nos sentamos y nos ponemos a hablar, por eso yo me he visto hoy un poco espeso porque tengo la cabeza regular, pero bueno, espero que haya sido interesante para algunos. Si lo petáis a likes el vídeo, grabaremos una segunda parte sobre nuestra relación con YouTube mucho más concreta, en que enseñaremos cuánto dinero ganamos exactamente, y os lo voy a enseñar en las estadísticas, y daremos la vuelta a la cámara y enseñaremos algo que todo el mundo quiere ver y que cuando viene gente a casa y nos conoce flipan, que es lo que hay al otro lado del set, ¿no? Porque ya estáis viendo el set que tenemos, ¿no? Con esos cuadritos y con la lamparita muy bien puesto, pero si damos la vuelta a la cámara hay otra cosa. ¿Dónde estaremos? ¿Estamos flotando en medio del espacio? ¿En qué lugar? Esto en un próximo vídeo, si te gusta, lo enseñaremos. Y estamos haciendo también, tenemos el proyecto, tenemos ya grabado un primer curso que se ha llamado Un santo en tu espejo, que hicimos de manera presencial en Zoom, pero todo está grabado y ha sido súper interesante, ha gustado mucho y tenemos un montón de feedback positivo, la verdad, estamos encantados. Voy a abrir una página web, psicologiaespiritualidad.com, pero todavía no está para poderlo comprar, el que quiera o le interese, a un precio reducido, porque al no ser ya en directo, sino estar pregrabado. Y vamos a intentar hacer más cursos, así que los que os interese y nos queráis seguir, estad atentos. Y bueno, y veníos a Zaragoza. Eso, veníos a Zaragoza a finales de febrero, que puede ser muy bueno. También hay posibilidad de asistencia online, ¿no? Sí, el que no pueda venir, que se apunte online. Los que seáis miembros o miembros o Patreons del canal, los que son los que pagan una pequeña cantidad al mes, como invitarnos a un café, tenéis un descuento importante, no sé si de un 20% o algo así. Entonces podéis haceros Patreon, pagar los 2 euros y os quitáis 10. Pues venga, gracias y bendiciones.